Buenos días. Sí, buenos días nuevamente. Sí, buenos días. Acá estoy. Muy buenos días. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo. Soy directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y el día de hoy tengo el agrado de darles la bienvenida al encuentro SPDI del mes de febrero, ciclo de conversatorios mensuales que estamos desarrollando desde la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Antes de pasar a las palabras introductorias del presidente de la SPDI, el embajador Óscar Maurto de Romaña, quisiera darle la bienvenida a nuestros destacados expositores que nos acompañan esta mañana, que son la doctora Isabel Recabarren Malpartida, el embajador José Emilio Agustín Sasoto, el embajador Augusto Morelos Salgado y el ingeniero Alfonso Felipe Velázquez Tuesta. Luego vamos a tener oportunidad de presentar a cada uno de ellos, pero en primer lugar vamos a escuchar unas pequeñas palabras introductorias y de bienvenida del embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Me parece que no se está escuchando el audio del video. ¿Pueden volver a proyectarlo, por favor, con el audio? La Sociedad Peruana de Derecho Internacional tiene el agrado de continuar con su ciclo de conversatorios mensuales, Encuentros SPDI 2025, y les da la bienvenida a su edición de febrero, dedicada a un tema de vital relevancia: las pymes ante la economía y el derecho internacional. Las pequeñas y medianas empresas, denominadas pymes, desempeñan un papel esencial en el comercio global y en el desarrollo de las economías nacionales. En el marco de la reciente cumbre APEC, su protagonismo ha quedado de manifiesto, consolidándose como actores clave en la promoción del crecimiento inclusivo y la cooperación económica en la región Asia-Pacífico. Sin embargo, el panorama actual plantea nuevos desafíos para las pymes y las MIPYMES, especialmente tras la reciente asunción del presidente Donald Trump en los Estados Unidos de América. Sus disposiciones de comercio internacional han generado un reajuste imprevisible en las dinámicas comerciales, provocando, entre otras reacciones, reclamos formales de China ante la Organización Mundial del Comercio, OMC. Este contexto nos invita a reflexionar sobre el impacto de estas medidas en la estabilidad de los mercados y la necesidad de marcos regulatorios que favorezcan un entorno equitativo para las empresas de menor escala. Para profundizar en estas cuestiones, estos interesantes temas, contaremos con un distinguido panel de expertos: la doctora Isabel Recabarren Malpartida, miembro asociada de la SPDI y PhD en Derecho Internacional Económico por la Università Commerciale Luigi Bocconi; el embajador José Emilio Agustín Sasoto, actual representante del Perú en Nueva Zelanda; el doctor Augusto Morelos Salgado, director general de promoción económica del Ministerio de Relaciones Exteriores; y el doctor Alfonso Felipe Velázquez Tuesta, exministro de la Producción y expresidente de Sierra y Selva Exportadora. Todo ello será moderado por la directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, la doctora Luciana Cumpa García Naranjo. Esperamos pues que este espacio contribuya al análisis y debate sobre el futuro de las pymes y las MIPYMES en un contexto global en constante transformación. Los invitamos a participar activamente en esta sesión
de Encuentros SPDI, reafirmando nuestro compromiso con el estudio y la difusión del derecho internacional. Por vuestra asistencia y atención, muchas gracias. Esas fueron las palabras del embajador Oscar Maurto Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y en primer lugar tenemos la intervención de la doctora Isabel Recabarre Malpartida. A continuación voy a proceder a hacer su presentación. Ella es una prominente jurista. Es especialista en las relaciones Unión Europea-América Latina o birregionales desde hace más de 3 décadas. Preparó análisis, artículos, dictó cursos y realizó trabajo de sensibilización para acercar a ambas regiones. Lideró encuentros productivos y de cooperación entre ambas regiones en ámbitos universitarios, comerciales y de inversiones. Es PhD en Derecho Internacional de Economía por la Universidad Luigi Bocconi de Italia. Igualmente es especialista en Derecho y Economía de la Unión Europea por la Universidad Statale di Milán, Italia. Asimismo, ha sido directora del Centro de Estudios de Información de América Latina, Unión Europea, CEFIAL. Actualmente es miembro de las siguientes entidades: el Colegio de Abogados de Lima, Asociación Nacional de Periodistas de Perú, Prensa Extranjera de Italia, Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina, CEISAL, miembro asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, SPDI, l'Institut Interdisciplinaire pour la Relación entre la Unión Europea, l'Amérique latine et l'Afrique et le Caribe, DIVELAC, y miembro de la Consulta Femenina del Vaticano. Es así como tenemos, como ya dijimos, una destacada miembro de la SPDI que esta mañana nos honra con su presencia y durante un espacio de 15 minutos ella va a compartir con nosotros sus posiciones y reflexiones en torno al tema que nos reúne esta mañana: las pymes ante la economía y el derecho internacional. Adelante, doctora Isabel. Reactivar audio. Vamos a Perfecto, buenos ponerle para... días. Buenos días, es un gusto para mí. Agradezco a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y a su presidente, el embajador Maurto de Romaña, así como a la directora ejecutiva Cumpa García Naranjo. Bueno, el día de hoy les voy a hablar precisamente dentro del contexto de las pymes ante la economía y el derecho internacional, un testimonio, digamos, o algo que está sucediendo en la Unión Europea. Este modelo que vendría prácticamente a tomar 2 puntos de inicio, del Acta Única Europea a la transición gemela, quiere decir muchos años que han pasado para ver desde el año 1986, año en que se crea la Acta Única Europea y precisamente se crean el mercado único europeo, que es el elemento más importante por el cual las micro, pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea logran vivir y logran generar riqueza, porque las únicas fuentes de riqueza que hay es la actividad privada, y la actividad privada tributa y sus tributos son administrados por el Estado. Se nota mucho más, digamos, en la Unión Europea. Como les decía, el mercado único europeo tiene además características muy importantes, porque no es simplemente la creación de un mercado, se crean además unas facilidades que son las 4 libertades fundamentales, que son las libertades fundamentales de circulación de los bienes, servicios, personas y capitales dentro de la Unión Europea bajo un solo marco normativo. Eso permite que prácticamente sea un solo país. Sin embargo, son 27, hasta hace poco 28 países. Los objetivos de este mercado único europeo es fomentar la competencia leal y regulada, porque no es solamente que se crea, porque además hay una comisión dentro del Parlamento Europeo, que es la comisión IMCO, la que se ocupa de tutelar, por un lado, a los consumidores y por otro lado, regular los productos. Por darles una idea, un enchufe no puede ser en Italia hecho de una manera y en
en Irlanda de otra manera. El enchufe tiene normativas técnicas y por eso es que todos tienen, los productores y los empresarios tienen que sujetarse a esas disposiciones para que su producto circule de la misma manera como circulan todos los otros en el mercado común. Entonces, las normas técnicas son importantísimas, por darles otro ejemplo, las pinturas. Las pinturas deben estar compuestas de determinados productos químicos porque a su vez también están protegiendo al consumidor. Se protege precisamente los derechos del consumidor y además se impulsa a la innovación, porque la innovación es lo que determina que el mercado adquiera un nuevo input, un nuevo impulso y una nueva capacidad de crecimiento de nuevos productos. Entonces, los consumidores tienen un marco normativo para moverse, digamos, y además están tutelados, tienen derecho a la seguridad de los productos, tienen derecho a una información transparente, protección contra las prácticas desleales. Por eso es que los productos chinos son un poco mal vistos cuando llegan y tienen todos los problemas que nosotros también los conocemos y precisamente alteran lo que viene a ser la calidad de los productos y entran en lo que viene a denominarse prácticas desleales. Y luego, además, se puede llegar a que hay muchas estructuras que protegen al consumidor, donde puede uno quejarse y puede llevar el producto y, en fin, se crea también la resolución de conflictos. Nosotros acá en este momento tenemos que el mercado único, en la lámina que nos está gentilmente ofreciendo la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el mercado único permite a los ciudadanos vivir y trabajar en toda la Unión Europea por la libre circulación. Permite a los consumidores de poder elegir a los productos, pero, por ejemplo, cada 6 meses hay una nueva presidencia rotativa. En este semestre nosotros tenemos la presidencia polaca y sigue un orden alfabético. Ahora se está creando una especie de, es más, ya se creó el trío, en el sentido de que 3 países se unen para seguir las mismas políticas, ya no durante 6 meses, sino prácticamente por un año y medio, que vendría a ser los 3 países juntos que van siguiendo la misma política. Lo hemos visto muy claramente cuando se ocupaban de América Latina. Entonces hemos visto como los países eran 6 meses, 18 meses ocupados en acciones a favor de América Latina. En este caso, Polonia ha decidido dar de importancia a la defensa y a la seguridad contra la interferencia extranjera. Ha decidido profundizar más el mercado único, evitando eliminar barreras para la actividad transfronteriza. Ha decidido reforzar la política aduanera, así como la política de consumidores. También ahora se agrega la política digital. En la siguiente lámina tenemos qué cosa es lo que se concibe por microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. La microempresa es la que está constituida de 0, de 1 prácticamente, a 10 trabajadores. Tiene un movimiento, un volumen de negocios de 2 millones de euros y el balance viene a ser prácticamente el mismo. Las pequeñas empresas son de 10 a 50 trabajadores, tienen un volumen de 10 millones, la mediana empresa de 50 a 250 trabajadores y tiene un volumen de 50 millones. Si esto era en el año 2018, en el año 22, yo he puesto no para sacar la misma cantidad de empresas, sino para ver las regulaciones, cómo han cambiado. En el caso del 2022, ya prácticamente la fisonomía del trabajo de las pequeñas y medianas empresas cambia. Entra el Pacto Verde, entra unas transformaciones económicas y sociales, además tenemos la guerra de Ucrania, pero la Unión Europea considera que es el momento de hacer un salto, incluso de innovación. Y eso seguramente que genera costos. Para ello se han creado ya fondos de ayuda para que las empresas se digitalicen rápidamente, entren en la renovación de su maquinaria, que sea una maquinaria verde, que no contamine y que también pueda haber mucha economía circular. Si vamos a la siguiente slide, tenemos que
¿cuántas empresas, microempresas existen en el mercado europeo? 23.323.938, que prácticamente son el 93% de las empresas inscritas en el mercado europeo. Las pequeñas empresas son 1.472.402 empresas, que son el 5.9%. Las medianas empresas son 235.668, que son el 0.9%, lo cual constituyen el 99.8% de las empresas existentes en el mercado europeo. Las grandes empresas son el 0.2% y constituyen el 47.299 empresas. Pero a su vez, a nivel de aporte, las medianas, micro, mediana y pequeña empresa aportan el 56.4% del volumen de negocios. En cambio, las grandes empresas, que son el 0.2%, aportan el 43.6%. Pero vamos a ver la parte más importante, por eso es que considero que este tema sea imprescindible, necesario para que nosotros recapacitemos que para salir de la pobreza es necesario estimular la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. Prácticamente emplea la microempresa el 29,7% de recursos humanos, la pequeña empresa el 20%, la mediana empresa el 16%, en total el 66.6% tienen como jefe de trabajo una pequeña empresa. En cambio, la gran empresa tiene el 33.4% de la población laboradora, la que trabaja. Entonces vemos que también el impacto del Green Deal, ¿no? Todo viene prácticamente a sumarse en una especie de retos para estas empresas. Entonces, además tenemos la inteligencia artificial, que viene a ser una modalidad necesaria para poder hacer empresa. Para ello, obviamente hay financiamientos y también hay capacitación, porque los empleados que trabajan para la micro, pequeña y mediana empresa definitivamente no están preparados, no tienen cursos como las grandes empresas dentro de su misma estructura y necesitan irse un poco hacia afuera. La inteligencia artificial está demostrado que facilita definitivamente el trabajo, a los costos se reducen, pero hay unos costos iniciales que son poco pesados para la empresa y es por ello que la Unión Europea favorece esta transición. Entonces tenemos dos transiciones, la transición gemela verde y digital. La verde que ya hemos visto, el Green Deal, y luego la digital, que es la cual también todos estamos viviendo. Entonces, se ha visto que son porcentajes de abajo del 50% que han logrado entrar en la nueva manera de producir, pero sin embargo se está en camino. Para ello hay sin duda una red empresarial europea que proporciona asistencia y servicios de asesoramiento a las pymes en general, que tiene asesores en sostenibilidad que apoyan la investigación y el desarrollo y simplifican, además ayudan a simplificar los reglamentos para las pymes. También está el Banco Europeo de Inversiones y los bancos nacionales de fomento que financian precisamente toda esta gama de instrumentos financieros para que las pequeñas empresas puedan entrar en el carril de la digitalización y del green. Pero en el año 2008, hubo un cambio en la Unión Europea que fue un gran impulso para la creación de pequeñas y medianas empresas. Fue el Small Business Act. Si en el año 58 se creó el Small Business Act en Estados Unidos, en el 2008 se crea el de la Unión Europea. Esto tiene 10 principios importantes donde prácticamente es un decálogo para poder favorecer la creación y el mantenimiento de estas empresas, como son el acceso a la financiación, a resolver el tema del mercado único, porque nada está completado en la Unión Europea. El Parlamento se ocupa de revivir problemas, escuchar a las empresas. Las empresas tienen lugares donde pueden dejar sus quejas o sus sugerencias, y todo eso hace que se mejore. ¿Por qué? Porque las instituciones y todo el proceso supranacional de la Unión Europea, así como toda Europa, vive de las
aportes que cada país hace en base a lo que recauda de impuestos de las mismas empresas. Un porcentaje de ello va a las instituciones europeas, de donde sale el sueldo para todos los funcionarios europeos, el mantenimiento de todas esas estructuras. Entonces las empresas son vitales porque precisamente además son un enorme patrimonio para la innovación. Y en todo eso definitivamente pues hay un interés recíproco y sinérgico, por lo cual todas tratan de favorecer la creación y ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Y el consumo es uno de ellos, y el consumo también internacional es importante, por ello los acuerdos internacionales y todo lo demás. En la siguiente slide vamos a ver cuáles son los países que se han destacado más por esta es la Small Business Act, con sus principios. Luego vamos a ir todavía a la otra, donde vemos el número de pequeñas y medianas empresas en los 28 Estados miembros, porque estamos todavía en el año 2018, donde estaban los 28, quiere decir que estaba Reino Unido. Y la que tiene mayor cantidad de empresas es Luxemburgo. Luego también tiene Grecia, muchísimas microempresas. Y eso lo podemos ver más claramente en la siguiente slide, porque creo que el tiempo se está pasando y trataré de ir rápido, ¿no? Entonces, todas las líneas azules son las microempresas. El país que tiene menos microempresas es Alemania. Le sigue Austria, luego va Luxemburgo, Dinamarca, Rumanía, y luego vamos a que el país que tiene más microempresas es Grecia. Le sigue Eslovaquia, Polonia, República Checa, Países Bajos, Francia, Portugal, Italia. Entonces, esta es la configuración. Luego he presentado otras dos láminas más para ver cuánta es la intensidad tecnológica. Entonces vemos que en realidad en las grandes empresas tenemos un 38,3% que ya han entrado en lo que viene a ser la intensidad de las industrias, pero que están menos en actividad, digamos, ¿no? Entonces, es un proceso que está en camino, es un proceso que requiere mucho empuje, pero además del Small Business Act, que es importante y que le da la relevancia que tienen las empresas, nosotros tenemos más allá también ciertas estructuras o principios que permiten que las pequeñas y medianas empresas se puedan desenvolver con tranquilidad y sobre todo que crezcan tantas startups. Hay muchos laboratorios para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, para que se innoven y para que les enseñen y para que los jóvenes crean su propia startup. Pero además hay una división muy clara. Hay una clara entendimiento de lo que es el sector privado y lo que es el sector público. No es posible que alguien entre a un gobierno y salga con una empresa, por ejemplo, cosas que nosotros ya las vemos. Eso no es posible. Entonces, eso se rompería la confianza y además el piso parejo se rompería, porque ya hay una distorsión de la competencia y por lo tanto no se puede absolutamente continuar a creer en una estructura estatal cuando la estructura estatal tiene predilección en ayudar a uno y no precisamente piensa en que todas las empresas tienen que tener las mismas reglas y tiene que haber una competencia sana y transparente. Entonces, la confianza pública en el sistema económico es determinante y si no lo hay, les puedo asegurar que es lo más grave que puede suceder porque la gente realmente protesta. Y además, sabemos que las empresas aportan y las empresas obviamente tienen voz, tienen muchas cámaras de comercio, tienen muchas estructuras y luego pueden ir hasta la Corte de Justicia. Además, las pequeñas y medianas empresas entran a diferencia del plan industrial, de la industrialización europea, entran dentro de los mandatos de la Unión Europea. Ahora yo les quiero hablar de algo que también es un gran estímulo para la creación de pequeñas y medianas empresas, que se desarrolla a todo nivel europeo. Es la SME Week. La SME Week, como ya les he explicado anteriormente, cada semestre cambia un país, cambia de presidencia.
Y en este caso teníamos la presidencia polaca, perdón, donde hemos visto los principios que tiene y cuál es su programa con relación a las pequeñas y medianas empresas, porque tienen un programa para todo, para toda Europa. Y luego, en este caso, por ejemplo, la SME que les he puesto ahí, tiene 3 días de duración, tiene muchas actividades de formación, tiene concursos que ya parten desde cada país. Cada país viene la primera selección a las diferentes categorías que hay, luego a su vez son propuestas a la Unión Europea las vuelve a seleccionar y hacen parte para participar en la SME Week, así como también nuevas empresas y startups que desean ser empresas europeas y entran para unas 3 jornadas de formación, pero sobre todo para conocer a las empresas a nivel europeo. Todas las empresas se reúnen de Europa en una sede, en este caso, el quien nos hospedó ha sido Hungría, porque era la presidencia Hungría del semestre pasado y todas las reuniones se hacen en el mes de noviembre. A finales de noviembre. Este año 25 la va a tener a cargo Dinamarca porque entra a tener la presidencia de la Unión Europea. Y desde el 2016 se creó la Schumpeter-Lesson. La Schumpeter-Lesson es un profesor muy renombrado europeo, viene a dictar una charla después de hacer un análisis del mercado europeo. En este caso la hizo el profesor Johan Wiklund, un profesor sueco que vive entre Estados Unidos y Suecia y tiene la oportunidad de conocer ambos mercados. Para él la innovación es clave. Europa, para alcanzar a Estados Unidos y a China, debe ser su punto de fuerza la innovación. El modelo norteamericano parte de abajo hacia arriba, con una Small Business Act del año 58 que yo estuve revisando y, por ejemplo, tiene todo un espacio muy importante para el tema de mujeres, ¿no? Donde ya habla de discriminaciones que hay que ser desechadas, y eso estamos hablando del año 58, ¿no? En cambio, el mercado chino es de arriba hacia abajo, porque el gobierno establece los objetivos. El modelo de la Unión Europea no es ni uno ni otro, pero sin embargo persigue el modelo norteamericano. Y lo persigue el modelo norteamericano como también nosotros perseguimos el modelo norteamericano. Entonces, ahora vamos a ver cómo él analiza el mercado norteamericano. Pero él considera que la innovación no debe ser una carrera para imitar al otro, superarlo o destruirlo, sino una oportunidad para definir caminos propios que precisamente están basados en la propia cultura. El modelo norteamericano tiene una influencia enorme en el mundo. Nosotros tenemos la música rock, la música rap, la Coca-Cola, las hamburguesas, todo lo habido y por haber que viene de Estados Unidos. Y todo se hace un Starbucks, por ejemplo, los italianos han sido los primeros que han hecho el espresso. Sin embargo, los norteamericanos llegaron a Milán, vieron cómo funcionaba y decidieron crear dos norteamericanos el Starbucks. Y el Starbucks te ofrece un mismo producto en todo el mundo igual. Utiliza los mismos productos, las mismas máquinas, la misma modalidad, la misma estructura incluso de recibirte. Son incapaces de adaptarse a las realidades locales. Ellos trabajan con un modelo y ese modelo lo exportan en el mundo y a su vez exportan cultura. China imita a los Estados Unidos. Latinoamérica, repito, imita. No ha logrado canalizar todos los recursos que América Latina tiene para crear un modelo propio de desarrollo. El modelo de Silicon Valley, que es el modelo norteamericano, tiene la desventaja comprobada de generar desigualdad. Y cada sociedad se puede acomodar o menos al modelo Silicon Valley cuando tiene un grado alto, menor, de sensibilidad y tolerancia a la desigualdad. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas actualmente que el profesor Wiklund determinó para las empresas europeas y para el mundo entero es que todo el mundo hace lo mismo. El mercado entonces se satura. Los nuevos empresarios son en gran parte chicos graduados en el STEM, estudian ciencia, tecnología, ingeniería, medicina, son muy bien preparados y son jóvenes que tienden a ser hombres blancos o asiáticos. No hay negros, hay pocos latinos, o sea que quiere decir que esas culturas no están representadas en lo que viene a ser la creación de una empresa. ¿Y qué porcentaje, se pregunta el profesor, está respaldado por capital de riesgo para las mujeres?
Entonces, él considera que las incubadoras, que en cambio dan espacio a los hombres asiáticos y blancos, y también a los que han estudiado STEM, estudian ciencia, tecnología, ingeniería y medicina, sin embargo, a las mujeres no les dan esa capacidad. ¿Por qué? Porque han hecho un estudio por el cual se presentaba un proyecto presentado por mujeres, anónimo, y un mismo proyecto presentado por hombres, anónimo. Se eligió el hombre. ¿Por qué? Obviamente un jurado mixto. Porque los hombres tienen un lenguaje abstracto y las mujeres tienen un lenguaje concreto. La concreción como que preocupa, entonces no es tan aceptada. Esto es importante para que podamos ver que hay muchas cosas todavía por sensibilizar y los proyectos eran exactamente iguales, ¿ah? Era el mismo proyecto presentado con una visión femenina y con lenguaje femenino y lenguaje masculino. Eso es lo que presentó el profesor Wiklund. Y para terminar, yo les quiero hacer conocer los premios europeos a la promoción empresarial, porque de esto se trata. Se trata de generar el espíritu empresarial en todas las personas, porque todos en el fondo tenemos algo que ofrecer, tenemos un producto que puede ser producto de nuestra imaginación o de nuestro intelecto, y ese es lo que hay que estimular, a que se realice, porque como ustedes saben, yo uno de los primeros artículos que hice, porque me quedé impresionada luego de haber conocido la vida de Ferrari, cuando fui a Imola y vi todo su trabajo, está todavía su escritorio. Este señor tuvo solamente una idea en su vida: hacer el auto más potente. Y trabajó incluso durante la guerra, después de la guerra, y basta una idea para que tú esa idea la realices y puedas realmente transformar tu vida y mejorar la sociedad. Más aún si esa idea es producto de tu cultura y de nuestra sociedad, con mayor razón. Así no tendríamos los Starbucks por todos los lados que nos dicen cómo tenemos que tomar el café y nosotros sabemos que podemos tomar el café más rico. Sin embargo, ir a Starbucks es prácticamente un estatus. Entonces, hay 6 premios. El primer premio, fomentar el espíritu empresarial. El segundo, inversión en la formación empresarial. Apoyo a la transición digital, mejorar el entorno empresarial y apoyar la internacionalización de las empresas, y el apoyo a la transición sostenible, así como también iniciativas empresariales responsables e integradoras. Los países seleccionan estas empresas que también se candidan, se presentan solas, dicen yo he hecho esto, he hecho el otro, creo que debo ser reconocido. Y vemos en la siguiente slide el cubo de Erno Rubik, ¿no? Que fue el símbolo de Hungría, porque él fue el que inventó el cubo, que solamente hasta ahora el 1% de la humanidad logra encajarlo, ¿no? Y luego se da un gran premio que el jurado determina entre las 6 categorías que les he hecho conocer. Aquí en las siguientes fotos que les he puesto simplemente la fase de la premiación, donde está precisamente el espíritu empresarial, el ambiente empresarial. España estaba también en fomento de la contratación pública con pymes, y luego se hace una selección a nivel europeo. ¿Cuáles son las 4 o 5 empresas mejores, de las cuales se seleccionan 3 y luego viene a ser una sola la ganadora? Luego vemos que en la última slide están, por ejemplo, 3 candidatos, ¿no? Uno de Bélgica, otro de Rumanía y otro de Suecia. Para culminar, la presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea organizará la Asamblea PYME del 2005 en Copenhague este noviembre, en colaboración con la Unión Europea. Y ya la Dinamarca está promoviendo la especialidad que tiene en su país. En este caso, no sé si he puesto la foto, un centro de competencias sobre los chips. Y nosotros sabemos que en este momento los chips están recubriendo una importancia enorme a nivel internacional, porque precisamente fueron creados en Estados Unidos y Estados Unidos no quiere que otros países produzcan más chips, solamente ellos. Y de acuerdo a la potencia, ahí va la formación de tantas cosas digitales que actualmente dominan el mundo. Es todo lo que tenía que decir. Espero no haber superado los 15 minutos. Muchas gracias, Luciana. Muchísimas gracias, querida doctora. Muchas gracias por ese panorama tan interesante sobre las pymes en la Unión Europea. Creo que ha sido muy esclarecedor y ha ayudado a liberar
a liberar y deshacernos de muchos imaginarios, ¿no? En torno a cómo funcionan las pymes en esta región. A continuación, vamos a tener la intervención del embajador José Emilio Bustinza Soto. El embajador Bustinza es diplomático de carrera. Actualmente es embajador del Perú en Nueva Zelanda. Tiene una maestría en Administración Educativa por la Universidad de Ramkhamhaeng en Bangkok, Tailandia. Es bachiller en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, con estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima. A lo largo de su carrera ha ejercido distintos cargos en las embajadas del Perú en Argentina, Tailandia, Francia y Malasia. Ha participado como delegado y representante de Perú en numerosas reuniones y conferencias internacionales. En el 2022 fue embajador y delegado alterno ante la Oficina Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Dentro de sus nombramientos ad honorem se incluyen los siguientes: miembro del Consejo Consultivo de la Asociación PYME Perú, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Mujeres Empresarias de Perú, AMEP, miembro del Consejo Consultivo del Consejo de Organizaciones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con PYME Internacional, miembro del Consejo Asesor de la Carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima y miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Ricardo Palma. Estimado embajador Bustinza Soto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana desde Nueva Zelanda. Agradecemos que nos ha dispensado este tiempo a pesar de la gran diferencia de horario. Lo escuchamos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, especialmente al ex canciller Óscar Maurtua, presidente de la sociedad y maestro de numerosas generaciones de funcionarios de la Cancillería, entre los que me alegra incluirme. Quisiera comenzar diciendo que en el ámbito de APEC existe desde el año 2000 el Grupo de Trabajo sobre Pequeñas y Medianas Empresas, cuyo propósito explícito es fomentar el desarrollo de las pymes y fortalecer su capacidad para participar en el comercio internacional. El trabajo de este grupo de trabajo se ha enfocado en tres áreas: innovación, sustentabilidad y habilitación digital. Se ha tratado de fomentar un entorno propicio en el que, mediante la colaboración estrecha entre gobierno, empresa y academia, la denominada triple hélice de APEC, se pueda generar estos tres elementos que he mencionado. Pero algo en lo que nadie había pensado, sobre lo que nunca se había discutido en el ámbito de APEC, es sobre un problema que afecta severamente la participación que tienen los micro y pequeños emprendimientos en nuestras economías. Este problema es la formalidad e informalidad. Porque si bien los micro y pequeños emprendimientos representan alrededor del 97% de todos los emprendimientos formales en la región APEC, su participación en las exportaciones de la región no llega al 30%. En el caso del Perú, las MIPES representan el 99.4% de los emprendimientos formales, contribuyen con el 22% del PBI, pero su participación en nuestras exportaciones solamente ronda el 6%. Este cuadro que estoy describiendo estaría incompleto si no mencionamos la tasa de informalidad en nuestra economía, que actualmente está en alrededor de 80%. Es decir, todas estas cifras que he mencionado anteriormente se refieren tan solo al 20% de nuestra economía. La abrumadora mayoría de micros y pequeños emprendimientos, pero sobre todo los primeros, está en el sector informal. Esta es una realidad que afecta a muchas economías en la región APEC de diferente manera y en forma no tan dramática, por supuesto, como lo hace en el Perú. ¿Cuál es la causa de este fenómeno? En mi opinión, y sobre la base de lo que he visto a lo largo de 30 años en diferentes regiones del mundo,
nuestro principal problema es la falta de una economía de mercado que funcione adecuadamente. Esta ausencia de libre mercado, de libre competencia, es la razón por la cual tantas personas, tantos emprendedores, están convencidos de que cualquier beneficio que pueda obtenerse depende de la cercanía al poder. ¿Cómo se crea una economía de mercado que funcione bien? Cuando en un país se establece un marco institucional y regulatorio que facilita el acceso de todos los agentes económicos, grandes, medianos y pequeños, pero sobre todo de los más pequeños, que son la mayoría de nuestra población, a la formalidad, al capital de trabajo, a la tecnología, a la capacitación, a la información sobre los mercados. Cuando se simplifica y se transparenta, cuando se construye un servicio público profesional y altamente capacitado que administre bien el Estado y se conectan las políticas públicas con las necesidades reales, concretas, cotidianas de la gente, cerrando de esta manera la posibilidad de que ellas puedan ser capturadas por grupos o individuos con poder. Cuando todo esto concurre, entonces el libre mercado y el bienestar general son directamente proporcionales. Es decir, a medida que aumenta la libertad para invertir, crear, innovar, producir, intercambiar, contratar o trabajar, aumenta el bienestar y la prosperidad general. Hay que recordar siempre que cuanto más se acerca una política pública a resolver eficazmente los problemas y las necesidades reales de la gente, es una mejor política pública. No necesidades imaginarias, sino de la vida cotidiana. A eso es a lo que se le llama mejora de la calidad de vida. Y cuanto más se aleja de este propósito, más se acerca al peligro de ser secuestrada en favor de los intereses particulares de grupos o individuos. Esto es muy importante porque el poder del Estado, es decir, su derecho a ejercer autoridad sobre la población, tiene como base de sustento la noción de bien público. John Locke y Thomas Hobbes fueron los primeros en observar esto. La razón de ser del Estado es el bienestar de los ciudadanos. Y un Estado que no es capaz de avanzar en ese propósito fundamental puede perder su legitimidad. Y por supuesto que el bienestar general es un concepto de naturaleza compleja. Comprende elementos de diverso tipo, elementos materiales, inmateriales, componentes sociales, culturales y económicos que influyen en el nivel de vida de una sociedad. Pero definitivamente el más determinante de todos es el aspecto económico. En el Perú necesitamos construir una nueva economía, una economía de mercado que tenga como eje un crecimiento centrado en la gente, una economía que funcione bien, en un marco institucional y regulatorio que asegure una participación adecuada a todos los agentes económicos, pero en particular a los más pequeños, que integre plenamente nuestro mercado y que lo conecte ventajosamente al gran mercado mundial. Una economía que esté de alguna manera conectada con el bienestar de nuestra gente y la prosperidad de nuestro país. Yo pensé que la pandemia sería una buena oportunidad para hacer esto, pero lamentablemente fue una oportunidad perdida. Pero volviendo a APEC, recuerdo la primera vez que mencionamos el tema de la informalidad. Esto fue durante un retiro de altos funcionarios en Santiago de Chile a principios de 2019. Quienes han participado en este tipo de retiros saben que estas son reuniones sin agenda para propiciar una especie de lluvia de ideas. A la mayoría de altos funcionarios, pero sobre todo los de las economías desarrolladas, no les quedaba muy claro qué tenía que ver el tema de la informalidad con la agenda de APEC. Hubo que explicárselos con paciencia y tratando de ponerse en su lugar. Por ejemplo,
Se les dijo que la informalidad era un lugar donde ocurrían cosas muy negativas, como la violación de patentes, licencias o derechos de autor. Y recién entonces empezaron a comprender que el asunto podía tener relevancia. En octubre de ese mismo año, el Perú logró que por primera vez se introduzca en un documento de APEC y un documento de nivel ministerial además, la mención al tema de la informalidad. Se trató de la hoja de ruta de La Serena para mujeres y crecimiento inclusivo 2019-2030, en la que APEC se comprometió a promover la transición de las mujeres de la economía informal a la formal. Ustedes recordarán que ese año no hubo ni reunión ministerial ni reunión de líderes por los problemas sociales que surgieron en Chile. Y por lo tanto tampoco hubo declaraciones de ese nivel. Pero el Perú continuó trabajando para elevar el nivel y para fortalecer la presencia de este tema en la agenda de trabajo de APEC. Y en septiembre de 2024, el Perú logró la aprobación del nuevo plan estratégico del Grupo de Trabajo de Pymes de APEC, un plan que rige entre 2025 y 2028 y que proporciona una hoja de ruta para abordar cuestiones críticas relacionadas con el crecimiento de los pequeños emprendimientos en la región APEC. Entre sus principales áreas de trabajo está una que se denomina emprendimiento, creación de empresas y entorno empresarial. Y ahí se señala específicamente como una prioridad indispensable la facilitación de la transición de los negocios informales a la economía formal. En 2024, como ustedes ya saben, este tema fue parte de una de las 3 prioridades del más reciente año APEC peruano. El Perú trabajó y logró la aprobación a nivel de líderes esta vez de la hoja de ruta de Lima para promover la transición a la economía formal y global que regirá entre 2025 y 2040, coincidiendo con la nueva visión de apego Visión Putrajaya. Este documento pone un énfasis muy fuerte en un aspecto clave que no podemos seguir postergando. Es un aspecto que hemos abordado antes, pero que hemos dejado un poco de lado, y se trata de la necesidad de reformas estructurales. Reformas estructurales que nos ayuden a generar un ambiente propicio al emprendimiento de la mayoría de los ciudadanos, para desburocratizar y reducir cargas administrativas, para reducir el costo de hacer negocios, impulsar la productividad, simplificar y dar agilidad a nuestras economías. Este es un asunto de la mayor importancia y que puede hacer la diferencia entre un país próspero y libre o simplemente quedarnos a la espera, pues, del próximo embate revolucionario. Creo que he completado mi tiempo y voy a detenerme aquí. Y otra vez, muchísimas gracias por su invitación. Muchísimas gracias, estimado embajador José Emilio Agustín Soto, por tan concreta y directa exposición sobre su amplia experiencia a lo largo de su carrera y sobre todo vinculada al asunto relativo a los pymes. A continuación vamos a tener la intervención del embajador Augusto Morelli Salgado, que nos acompaña esta mañana. El embajador Morelli ha ejercido funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en la República Socialista de Vietnam desde el año 2018 al 2023. Simultáneamente, se le nombró embajador en la República Democrática Popular de Laos, con residencia en Hanoi del 2022 al 2023. Actualmente, el embajador Morelli es el director general de promoción económica en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, estimado embajador, por acompañarnos esta mañana. Lo escuchamos. Bien, muchas gracias por la invitación. Un especial abrazo al embajador Maurtua, con quien me une no solamente la carrera, sino una amistad muy profunda y un reconocimiento que le tengo a él y a toda su trayectoria. También quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional,
que ha venido acompañando siempre a la Cancillería y nutriéndose de ambos lados las experiencias que han tenido. Felicito enormemente a mis colegas, expositores que me han precedido. Ha sido muy enriquecedor las palabras que han mencionado. Yo quisiera dar un giro a lo que voy a exponer porque el día a día a mí me obliga de alguna manera a ponerme en los problemas que aquejan al país, que aquejan a la promoción del comercio nacional, de las inversiones y el turismo, que es el área que maneja la dirección general que me digno en dirigir. Está clarísimo que la pequeña y mediana empresa desempeña un papel primordial en el desarrollo de la economía nacional y global. Está claro también la importancia económica que tienen las pymes en la contribución del PBI, en la generación de empleo, en la innovación y competitividad y, obviamente, el fin último, como señalaban mi amigo el embajador Bustinza, en el bien último que es la sociedad peruana, la persona, en este caso la reducción de la pobreza. En ese sentido, huelgan un montón de estudios, hay un montón de estadísticas que prueban lo que estoy señalando, no voy a insistir en eso. El tema que nos aborda el impacto de las pymes en la economía, ya se mencionó todo eso por mis antecesores, y el derecho internacional. Evidentemente, ya es algo que nosotros manejamos constantemente aquí en la Cancillería, es justamente esa área. Los tratados comerciales. Los tratados comerciales son muy importantes en el manejo del tema de las pymes y MIPYMES. En el marco, nosotros nos debemos a ese trabajo para que estas pequeñas y medianas empresas tengan acceso a los mercados internacionales, que incluye la reducción de las barreras arancelarias, no arancelarias, como la promoción de programas de apoyo. Eso es fundamental, tener en cuenta siempre el tratamiento del tema. Otro tema que también ve mi área, que es las inversiones, es justamente la protección de las inversiones. En los acuerdos internacionales para la protección de las inversiones, para garantizar un trato justo, equitativo para las pymes que operan en el extranjero, protegiendo las expropiaciones o discriminaciones o malas prácticas empresariales. El derecho laboral también tiene un rol importantísimo. Las pymes deben cumplir con normas internacionales si quieren prosperar, como el establecimiento de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza las condiciones laborales dignas y sostenibles. La sostenibilidad y responsabilidad social es algo fundamental también. Promover prácticas sostenibles y responsables en las pymes. ¿Qué desafíos pueden tener las pymes en el derecho internacional? A grosso modo, el acceso a financiamiento. Las pymes suelen enfrentar dificultades para acceder a créditos y financiamientos internacionales, lo que las limita en su capacidad y expansión. Barreras comerciales, como ya se mencionó, falta inclusive de un conocimiento legal interno, cómo manejarse. En el ámbito internacional, las pymes han sido objeto de tratamiento en la OMC, en la OCDE, en el Centro Internacional de Comercio, la ITC, y en otras entidades del ámbito internacional. En resumidas cuentas, las pymes son un pilar fundamental de la economía mundial y su importancia en derecho internacional es creciente. A medida que la globalización avanza, es esencial en el marco legales y políticas internacionales continuar adaptándose para el apoyo, el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas.
Yo creo que todo esto es un lugar común. Sin embargo, hoy en día nos vemos enfrentados a una situación bastante compleja, ¿no? Donde justamente temas como la globalización, temas como las desregularizaciones, temas como la administración del Estado, que se han venido barajando por el momento en lo que va de este encuentro, entran en una situación bastante compleja por el tema de la nueva administración de la norteamericana y cómo países como el Perú pueden enfrentar eso y cómo ayudar a las pymes en todo eso. A grosso modo, Estados Unidos se siente en un proceso de desindustrialización. Esto tiene un efecto directamente en lo que se ha venido dando con los términos de la globalización, la cadena de abastecimiento, la cadena de valor, todas esas cosas que entran en una suerte de hackeo. Inclusive la Unión Europea, con todos los avances que tiene, con todas las regulaciones que tiene, con toda la tecnología que han invertido en todo esto, hoy día esta situación como que podría, digo podría porque no se sabe hasta dónde podemos llegar aquí, podría verse amenazada. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo podemos, países como el Perú, hacer frente a una situación así? ¿Cómo podemos, como país, ponernos al unísono de las instituciones del Estado? Ese es otro capítulo que podría ser motivo de otra conversación, pero nos obliga a trabajar de manera conjunta, enfocándonos en el bien del país y siempre el bien de la población del país. No son preguntas que yo pueda contestar o tener una respuesta final. El tema es candente, el tema es muy desafiante. Tenemos que ver cómo vamos a reaccionar pensando en el rol de las pymes, pensando en este importantísimo porcentaje de la fuerza laboral peruana, que va más allá del 70%, y como se señaló, más del 83% de nuestras pymes están en el mundo informal. Esto es data de la última encuesta nacional de hogares del 2023. De modo que hay que ver cómo va a funcionar esto dentro de las expectativas que tenemos. Tenemos que buscar nuevos mercados, evidentemente. Tenemos que redireccionalizar los productos, digamos, de nuestra oferta agrícola, ¿no?, a otros mercados donde, por ejemplo, hoy en día nuestro principal producto de exportación son los arándanos. Sin embargo, en los Estados Unidos encontramos a nuestro principal competidor en arándanos. Es el principal producto que vendemos a los Estados Unidos. O sea, nuestro principal producto competidor es el propio Estados Unidos. Obviamente, si viene una política proteccionista, vamos a sufrir en ese sentido. ¿Dónde vamos a colocar esos productos? ¿Dónde vamos a redireccionalizar esas arándanos? Hasta hace poco, por ejemplo, tuvimos un problema con los mangos y los limones. Todo el reconocimiento público que muchos de esos productos fueron desechados. ¿Por qué? Porque hubo una sobreproducción. Entonces, esas son las cosas prácticas que tenemos que abordar, creo yo, a nivel nacional y de manera unísona todos los sectores que están involucrados en la parte de producción. Cancillería en ese sentido no es una entidad que entra en el debate de cuánto producir y si producir. Nosotros somos articuladores de todo eso
en el exterior, lo cual nos pone en una situación bastante interesante en cuanto a cómo mover todas esas fichas a efectos que el país pueda hacer frente a una crisis. Yo, en ese sentido, tenemos políticas que estamos desarrollando. Cancillería tiene programas que hacemos que nuestras misiones en el exterior puedan llevar a cabo actividades de promoción comercial, de turismo y de inversiones, pero estamos ahora trabajando la posibilidad de encontrar ese justo punto donde nosotros debemos actuar. De modo que eso está en proceso. Entiendo que hay una iniciativa para que a nivel viceministerial el gobierno tome iniciativas, digamos, para acotar todos los esfuerzos en un sentido y encontrar las fórmulas para poder hacer frente a estas crisis. De todos modos, es importante señalar todo esto porque dentro de este trabajo, justamente son las pymes y MIPYMES las que van a tener que, son los actores de esto. De modo que para que vean en lo práctico la importancia de este factor de la economía peruana, ¿no? Uno, y dos, cómo va a reaccionar el mundo, o sea, el sector externo, el derecho internacional, a esta situación, ¿no? Eso está por verse. De modo que lo dejo por ahí y agradeciendo nuevamente la oportunidad y encantado de poder estar presente en próximas ediciones de este ejercicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias al embajador Augusto Morelli Salgado, director general de Promoción Económica en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y vamos a cerrar este ciclo, estas charlas que estamos compartiendo el día de hoy, con la participación de Alfonso Felipe Velázquez Tuesta. Él es ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, un diplomado en alta gerencia en el Instituto Tecnológico de Monterrey y un máster en innovación y emprendimiento de la Universidad de Salamanca. Además de ello, es empresario y político peruano, quien fue ministro de la Producción en el año 2004. En 1986 fundó Procesadora Perusat, misma entidad en la cual es director fundador desde el 2019 hasta la fecha. Del 2002 al año 2004 fue presidente de la Asociación de Exportadores, ADEX. En el 2019 fue reelegido para el mismo cargo para el periodo 2019-2021. Como tal, fue representante en el sector empresarial ante el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad. En el año 2000 fue miembro del Consejo Directivo de INCAGRO, perteneciente al Ministerio de Agricultura. De 2017 al 2018 ejerció como presidente ejecutivo del organismo público Sierra y Selva Exportadora, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. Además, fue presidente del Consejo Directivo del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, cuya sigla es conocida como Juntos. Y en el 2023 fue designado miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana al ingeniero Alfonso Felipe Velázquez Tuesta. Lo escuchamos. Muy buenos días. Un saludo cordial, especial al embajador Óscar Maurtua. Especial saludo a nuestros panelistas, la doctora Recabaren, el embajador Bustinza, el embajador Morelli, a los organizadores y al público en general. Las pymes, vamos a hablar sobre pymes y el derecho internacional, la formalización, la competitividad y su expansión global. Nuestras pymes representan más del 95% del tejido empresarial peruano y generan alrededor del 80% de nuestro empleo. Sin embargo, su participación en el comercio internacional sigue siendo limitada. La pregunta clave es, ¿cómo podemos fortalecer su presencia global? Hoy quiero responder esta pregunta desde una perspectiva clara,
el derecho internacional, que no es solo un marco regulatorio, sino una herramienta estratégica que permite y permitiría a las pymes formalizarse, acceder a mercados globales y competir en igualdad de condiciones. La formalización es, por cierto, la clave para la integración al mercado global. Uno de los mayores retos que enfrentan las pymes peruanas es la informalidad. Operar fuera del marco legal limita su acceso al financiamiento, restringe su competitividad y las deja fuera de los beneficios del comercio internacional. El derecho internacional ofrece un camino para que las pymes se formalicen y puedan crecer con estabilidad. Algunos mecanismos clave incluyen tratados de libre comercio, los TLCs, que nos brindan acceso preferencial a mercados globales, pero solo para empresas formalmente establecidas. Normas de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, permiten competir bajo reglas claras y equitativas. Acuerdos de facilitación del comercio reducen barreras burocráticas y simplifican procesos aduaneros, beneficiando a las pymes formalizadas. Entonces, la formalización no solo les permite aprovechar estos beneficios, sino que también les abre las puertas a financiamiento, protección jurídica y expansión comercial sostenible. La normalización y la certificación orienta a producir lo que el mercado quiere y lo que el mercado demanda. No basta con formalizarse. Para competir globalmente, las pymes deben cumplir con estándares internacionales de calidad, sostenibilidad y trazabilidad. El derecho internacional establece estos parámetros a través de regulaciones como el Códex Alimentarios, que garantiza la inocuidad y la calidad de los alimentos en el comercio global. Normas ISO y certificaciones internacionales permiten a las pymes demostrar su calidad y diferenciarse en mercados exigentes. Convenios ambientales internacionales, la creciente demanda por productos sostenibles abre oportunidades para las pymes que adopten prácticas responsables. Las empresas que logren cumplir con estos estándares tienen acceso a mejores mercados, mayor confianza en los consumidores y una ventaja competitiva clara que se trasluce en mejores precios. La propiedad intelectual que nos permite resguardar el valor de la innovación. Uno de los activos más importantes de una empresa es su propiedad intelectual. Sin una protección adecuada, las pymes corren el riesgo de que sus marcas, productos o innovaciones sean copiadas o utilizadas sin autorización en mercados extranjeros. El derecho internacional ofrece mecanismos sólidos para resguardar la propiedad intelectual, como el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de la OMC, que establece normas mínimas de protección para marcas, patentes y derechos de autor, asegurando que todos los países miembros proporcionen un marco legal uniforme y eficaz contra la competencia desleal y la falsificación. El sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas permite registrar una marca en varios países con una sola solicitud. El Tratado de Cooperación en materia de patentes facilita la protección de invenciones en más de 150 países. Las pymes que protegen su propiedad intelectual no solo evitan riesgos legales, sino que también pueden monetizar sus innovaciones a través de licencias y franquicias, generando nuevas fuentes de ingreso. Seguridad jurídica y estabilidad comercial. Expandirse a mercados internacionales implica enfrentar riesgos. Sin un marco legal sólido, una pyme puede verse afectada por disputas comerciales, barreras imprevistas o prácticas desleales. El derecho internacional garantiza estabilidad a través de tratados de inversión que protegen a las empresas frente a expropiaciones y cambios arbitrarios en las reglas de juego. Mecanismos de resolución de disputas de la OMC permiten a las empresas defender sus intereses en caso de restricciones comerciales injustas. Regulaciones sobre tratados y contratos internacionales y pagos fronterizos brindan seguridad en las transacciones comerciales que se lleven a cabo. Cuando una pyme opera dentro del marco del derecho internacional, tiene mayor certeza en sus operaciones y puede planificar su crecimiento con confianza. Conclusión.
El derecho internacional como plataforma de crecimiento para las pymes no solo son elementos normativos que rigen el comercio, sino se convierten en un pilar fundamental para el desarrollo de las pymes peruanas. Si queremos que nuestras pymes compitan en el mercado global, debemos avanzar en 3 frentes. Impulsar la formalización con incentivos y accesos al financiamiento. Segundo, fomentar la adopción de normas internacionales y certificaciones de calidad. Y tercero, garantizar la seguridad jurídica y protección de la propiedad intelectual. Si logramos consolidar estos puntos, nuestras pymes no solo crecerán en el mercado interno, sino que se convertirán en protagonistas del comercio global. El Perú tiene talento, tenemos los recursos necesarios y el marco legal necesario para lograrlo. Es el momento de que nuestras pymes den el siguiente paso. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención y por darnos esta perspectiva desde el derecho internacional sobre cómo fortalecer a las pymes. A continuación vamos a iniciar una corta ronda de preguntas, por lo que vamos a plantear la primera de estas preguntas a la doctora Isabel Recabarren de acuerdo a las consultas que nos han dejado en nuestra pizarra virtual. Aquí estoy. Y la pregunta dice: felicitaciones, doctora Recabarren. Por favor, ¿nos puede indicar qué lecciones podemos aprender del tratamiento europeo a las pymes? Tendríamos para cambiar muchas cosas, comenzando por la gestión del Estado. El modo como el Estado, digamos, mira a las empresas, el modo como estamos viendo incluso que el piso no está siendo equilibrado para todos los que quieren hacer empresa. No quiero mencionar nombres que ya están, pero es una situación que desalienta a cualquier empresa que quiera en forma honesta querer trabajar porque ve precisamente que hay tratamientos de favoritismo. Y ese tratamiento de favoritismo tendría que ser eliminado, porque solo así puede generarse la confianza en el tributar, puede generarse la confianza en el formalizarse, puede generarse la confianza en producir en cantidad. Y eso lamentablemente no se puede porque no se tiene un Estado amigo, se tiene un Estado que favorece a sus amigos y todos no somos sus amigos. Se cambia precisamente la perspectiva que hablaba el embajador anteriormente, de que el Estado está para servir a los ciudadanos. Nosotros no lo hemos visto. Yo desde que soy joven he podido ver más bien favoritismo de parte de quien entraba al Estado y luego salía en unas condiciones diferentes. Y lo vemos ahora con mayor razón, cada 3 meses entran nuevos ministros. Eso no es un clima, ese clima que precisamente hemos visto que se premia en la Unión Europea, en la SMEWIC, ese clima no existe. No existe porque no se piensa, es más, no se pierde la ciudadanía. Si solamente pensáramos en la ley que actualmente se está queriendo dar para blanquear el oro ilegal que circula, que hasta podría, digamos, considerarse que puede ser una cosa buena, destina un 2% para las escuelas de los niños. Que los niños no estén con paredes que se están cayendo. En cambio, no, todo se ve de una manera como si el Perú no tuviera necesidades. El Perú tiene demasiadas necesidades y podemos perder el país si es que nosotros no nos preocupamos, y en este caso la sociedad civil a la cual yo pertenezco, de tratar de infundir un poco de moralidad en el comportamiento de los funcionarios públicos, aunque sean temporales, del Estado y también de la ciudadanía que aprende a exigir. Porque si la ciudadanía no exige, lamentablemente, el Estado está siendo visto como una oportunidad de entrar para delinquir. Y eso no puede ser porque el Estado es el que recauda el dinero de los contribuyentes y la gente se rebela no formalizándose, no tributando, engañando y haciendo todo lo posible para hacerse justicia económica a modo propio. Eso no podría existir en la Unión Europea porque simplemente la gente se rebela y para no rebelarse todos tienen que comportarse bien. Hay tribunales, hay maneras de quejarse, pero lamentablemente acá vemos que los 3 poderes del Estado están comprometidos. Muchas gracias, doctora Recabarren. Vamos a trasladar la siguiente pregunta al embajador Bustinza, que
señala lo siguiente. Sí, sí, dígame. Embajador, por favor, ¿podría indicar qué recomendaciones haría a una pyme que desea insertarse como exportador a los países de la APEC? Bueno, lo primero, y esto es algo que no lo he dicho yo, sino que lo dijo un académico europeo muy importante, que es CEO de la Universidad La Salle de Barcelona, es el punto de partida o la base de la internacionalización de una pyme es el ambiente local. Una pyme para poder competir en el ámbito internacional, primero tiene que poder ser competitiva en el ámbito local. Y ese es un gran obstáculo que enfrentan las pymes en el Perú. Es muy difícil competir con empresas que tienen muchas facilidades precisamente para desarrollar los factores que yo mencioné en determinado momento, ¿no? Esos factores, y que lo ha vuelto a mencionar también varios de los expositores, el tema del acceso al crédito, el acceso al capital de trabajo es fundamental. Eso es algo que no enfrentan las pymes en muchos de los países más competitivos del Asia-Pacífico, ¿no? Por ejemplo, en el sudeste asiático, donde es muy fácil, además, crear una empresa, ¿no? Es sencillo, no toma mucho tiempo, se hace en una ventanilla única, no tiene uno que recorrer en diferentes oficinas del Estado y esperar, sino que en el curso de entre 20 y 30 días uno tiene la posibilidad de estar ya empezando a trabajar con una empresa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver la base local, ¿no? El acceso al crédito, el acceso a la capacitación, el acceso a la tecnología, el acceso a información sobre mercados es fundamental. Eso es algo que yo decía, podemos construir en un trabajo coordinado entre Estado, academia y empresa, ¿no? Es muy difícil, si no, competir para nuestras pymes. Ahora, ¿qué pueden hacer? Tratar de lograr, digamos, un desarrollo en alguno de esos campos, ¿no? Tienen que capacitarse, tienen que capacitar a su personal, sobre todo en las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Ahora existen muchas plataformas donde se comercia. Está Amazon, está Alibaba, ¿no? Y las empresas, sobre todo las más pequeñas, tienen que tratar de tener acceso, ¿no? Yo creo que eso es algo en lo que el Estado puede ayudar, en vincular a las empresas de alguna manera con estas grandes plataformas para que aprendan y puedan tener acceso a esos canales de comercialización, ¿no? Pero es una tarea muy compleja, es una tarea que tenemos que realizar todos y es una tarea que a mí me parece urgente, porque como dije en determinado momento, a mí sí me parece que si no asumimos esa tarea, que si no creamos esas oportunidades para la mayoría de nuestra población que está representada ahí, que crea riqueza y trabajo a través de las MIPYMES, sobre todo de las más pequeñas, de las MIPES, sí está en riesgo no solamente la estabilidad económica del país, sino también el sistema económico al que aspira nuestra constitución política, ¿no? Muchas gracias, embajador Mistinza. A continuación, vamos a plantear una consulta al embajador Morel. Y esta pregunta señala: ¿qué medidas puede tomar el Perú para proteger a las pymes ante las nuevas políticas comerciales de Estados Unidos? Bueno, antes que nada, tendríamos que tener claro cuáles podrían ser esas políticas, porque todavía hay un ambiente de incertidumbre respecto a lo que sucedería. Evidentemente nosotros somos una economía pequeña, nuestra balanza comercial es deficitaria con los Estados Unidos. Por tanto, no somos un objetivo, como se ha podido ver en el caso de Canadá o Estados Unidos.
que es superavitaria a los Estados Unidos. De modo que la primera acción es calma y paciencia y ver qué situación se va a dar. Dentro, digamos, del cálculo de posibilidades, obviamente nosotros estamos haciendo ejercicios de ver hacia dónde podemos redireccionalizar nuestra economía. Para eso tenemos que ver primero quiénes son nuestros competidores, primero cuáles son nuestros fuertes, cuáles son nuestros productos importantes que tenemos que cuidar y proteger, ¿no? Atrás de esos productos están las pymes o las entidades o las empresas exportadoras, agroexportadoras, para dar un ejemplo. Una vez definido esto, podemos ver qué otras alternativas de mercado existen. Los mercados están ahí, solamente que tenemos que tener acceso a ellos. Una cosa es identificados los mercados, posteriormente ver cuáles son los requisitos que hay que cumplir, por ejemplo, acuerdos sanitarios, que son los principales cuando se trata de agroexportación, alimentos, por ejemplo, ¿no? Debemos, y estamos en eso, explorando mercados como el Golfo Pérsico o los países del Golfo o los países del sudeste asiático, que son un mercado muy, muy prometedor, ¿no? Son grandes poblaciones, por tanto, consumo. Tenemos que también ver los accesos a esos mercados. De modo que por el momento tenemos que ver cómo se plantea la situación, ¿no? No podemos nosotros aventurarnos a decir va a pasar esto, va a pasar lo otro, porque no lo conocemos. Sin embargo, tenemos que estar preparados como país, como gobierno, como entidades que deben trabajar al unísono, de manera conjunta, en beneficio de nuestros productores, pequeñas y medianas empresas, ¿no? En este caso, y ver cómo reaccionamos al mercado de una manera, digamos, serena, pragmática, ¿no? Que proteja los intereses de nuestros productores. Eso sería. Muchas gracias, embajador. Y a continuación, y para cerrar este interesante conversatorio, tenemos una última pregunta, esta vez dirigida al doctor Velázquez Tuesta, y señala, ¿qué podemos hacer para promover e incentivar la formalización de las pymes en un país como el Perú, que tiene un alto índice de informalidad? Gracias. Yo quisiera colgarme de la respuesta y la intervención del embajador Morelli en esta necesidad de conocer mejor los mercados y el potencial de los mercados, ¿no? Sin embargo, tenemos 23 tratados de libre comercio. Y importante para el crecimiento de las exportaciones, desde Sierra Exportadora me tocó ser parte de la gestión y la visión de un Perú que produce los arándanos. Pero recordemos que las inversiones para arándanos en este momento bordean los $90.000. $90.000 una hectárea productiva de arándano con 30.000 kilos por año de producción. Pero nos falta un poco más de información. Nos falta conocer con mayor profundidad el detalle de los tratados de libre comercio, y es algo que últimamente he venido invocando a nuestras autoridades, a nuestros gremios, para poder analizar los contenidos de los TLCs, traducirlos para que el pequeño productor, justamente, las comunidades de asociaciones, ese empresario que está atento a poder integrarse también al comercio internacional, sepa las oportunidades que eso significa. Chancay, disfrutado porque nos ha llenado de orgullo ser el punto de atracción y el foco mundial. Sin embargo, ya sabemos que China compra arándanos, palta, uva y mangos, pero hay un tratado de libre comercio mucho más amplio que hasta ahora, me parece, y estoy casi seguro, de que no ha sido totalmente
analizado y conversado y discutido, y ahí justamente en esa discusión y en ese descubrimiento de oportunidades vamos a poder motivar a los agricultores, a los empresarios a que se formalicen. La formalización no se va a lograr por deseo ni por decreto, va a ser el resultado de una decisión del empresario de formalizarse y unirse porque encuentra en la formalización el incentivo para poder acceder a aquellos mercados, a aquella información, a aquel financiamiento que tanto espera y anhela. Muchísimas gracias. Por encargo del embajador Óscar Maurtua de Romaña, quiero transmitirles el profundo agradecimiento de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional a nuestros destacados expositores, la doctora Isabel Recabarren Martínez, el embajador José Emilio Agustín Soto, el embajador Augusto Moreno Salgado y el doctor Alfonso Felipe Velázquez Tuesta por habernos dispensado de su tiempo y sobre todo de su experticia y conocimientos respecto al panorama de las pymes, tanto en el Perú como a nivel internacional. Ha sido un conversatorio muy grato. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que tengan todos un buen día. Hasta pronto.